Hoy vamos a tocar un tema muy especial y un tema maravilloso que es victorioso. Porque nosotros como cristianos siempre queremos llevar una vida victoriosa, y cuando aceptamos al Señor, lo primero que de pronto nosotros pensamos que cuando aceptamos a Dios ya no van a venir pruebas, ya no van a venir dificultades, ya no van a venir momentos difíciles, y pensamos llevar una vida en victoria. Y a veces pensamos que las luchas, que las pruebas y las dificultades ya no nos van a tocar. Y muchas veces de pronto nos sentimos preocupados, angustiados, con problemas y con dificultades, y lo primero que decimos es ¿por qué estoy así? Comenzamos a hacernos preguntas. Y la primera pregunta que nosotros nos hacemos es ¿por qué estoy así? La segunda pregunta que nosotros nos hacemos es ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios ha permitido esta prueba? ¿Por qué Dios ha permitido esta dificultad? ¿Por qué Dios ha permitido este momento difícil que nosotros estamos pasando? O muchas veces decimos que esto es una prueba de Dios y asumimos de pronto esa prueba como cristianos y decimos, no, lo que pasa es que yo estoy pasando una prueba de Dios. Y lo que yo quiero decirle algo a usted es que Dios no nos prueba a nadie. Ni Dios puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y nosotros como cristianos tenemos que saberlo claramente. Bendito sea el Señor, que las enfermedades no son de Dios, que los problemas no son de Dios. Dios permite muchas veces los problemas para saber lo que hay dentro de nosotros. Por eso la Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 13 y 15, dice: cuando alguno es tentado, o sea, cuando alguno tiene prueba, cuando alguno tiene dificultad, cuando alguno está pasando por algún momento difícil, nosotros no podemos decir que somos tentados de parte de Dios, porque ni Dios puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y eso es lo que nosotros debemos de comprender, que cuando nosotros estamos en prueba o en dificultad o en momentos difíciles, nosotros no podemos echarle la culpa a Dios, porque a veces como cristianos todas las culpas se las echamos a Dios. No, esto es una prueba de Dios, lo que pasa es que Dios permite que yo esté así, yo estoy en esta condición por culpa de Dios, porque desde el momento que yo llegué a la iglesia, desde el momento que yo me convertí al Señor, han venido todas estas pruebas sobre mí. Y lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que Dios no tienta a nadie, ni Dios puede ser tentado por el mal. Por eso la Biblia lo dice claramente: cuando alguno es tentado, cuando alguno tiene prueba, cuando alguno tiene dificultad, cuando alguno está pasando por momentos difíciles, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tiene la culpa en nada de lo que nos está sucediendo a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y usted me dirá, pero pastor, ¿qué es lo que está pasando? La Biblia dice que cada uno es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia. Cuando nosotros somos tentados por un deseo, una tentación, algún pecado o algo, no podemos decir que somos tentados de parte de Dios, sino que cada uno es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia. Porque la Biblia dice que muchas veces somos atraídos al pecado, muchas veces somos atraídos a la tentación, y cuando alguno es tentado es de acuerdo a su propia concupiscencia, a su propio deseo, a su propio anhelo, lo que la persona anhela, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, porque muchas veces el deseo nos atrae, la tentación nos atrae, y muchas veces queremos echarle la culpa a Dios cuando nuestra debilidad, cuando nuestro problema, cuando nuestra dificultad. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Fortalecernos en esa debilidad, bendito sea el Señor, porque la Biblia lo dice claramente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es atraído por su propia concupiscencia o su propio deseo, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber sido concedida, da luz el pecado. O sea que cuando muchas veces nosotros tenemos una tentación, no es que sea pecado enseguida, sino que somos atraídos, somos seducidos y caemos muchas veces en el pecado, bendito sea el Señor. ¿Y qué va a dar el pecado? El pecado va a dar a luz la muerte, y por eso es que hay muchas personas que hoy en día están muertas, no físicamente, sino espiritualmente. Ya no oran, ya no buscan a Dios, ya no sienten deseo de ir a la iglesia, ya no sienten deseo de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces fueron atraídos, fueron seducidas y fueron conquistados por el pecado.
Y hoy en día le están echando la culpa a Dios, es que Dios no me bendecía, es que Dios no me ayudaba, es que desde que yo me metí ahí, pastor, las cosas vinieron hacia atrás, esto es muy difícil, esto es muy duro, yo creo que Dios no me quería bendecir, porque siempre vamos a tratar de buscar un culpable. Y si Dios no es el culpable, entonces ¿quién es el culpable de nuestras tentaciones? ¿Quién es el culpable de nuestros deseos? ¿Quién es el culpable de lo que muchas veces nosotros deseamos y anhelamos? ¿Quién es el culpable? Porque tiene que haber un culpable, bendito sea el Señor. Y yo quiero mostrarte en esta noche quiénes son nuestros enemigos espirituales, quién es el que te tienta, quién es el que prácticamente está ahí para derribarte, para desanimarte, para quitarte la fuerza, porque si Dios no es nuestro enemigo, ¿quiénes son nuestros enemigos? Y yo quiero que tú entiendas claro algo, nuestro primer enemigo, lo dice Santiago capítulo 4, versículo 4 al 5, y nuestro primer enemigo es el mundo. Y con esto no quiero decir que nosotros nos tenemos que apartar del mundo, sino el primer enemigo al cual nos enfrentamos nosotros cuando nos convertimos al Señor es el mundo. Y por eso en el libro de Santiago capítulo 4, versículo 4 al 5 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Porque cualquiera que ame al mundo se va a convertir automáticamente en un enemigo de Dios. Por eso la Biblia lo dice claramente en Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. O sea, cuando verdaderamente nosotros nos convertimos al Señor, nosotros no podemos amar al mundo, porque cualquiera que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Y yo prefiero tener al mundo de enemigo y no a Dios. Y yo quiero que usted entienda esto. Nosotros no podemos movernos en dos aguas. Nosotros no podemos estar, bendito sea el Señor, moviéndonos en dos aguas. Si verdaderamente nosotros somos de Dios y hemos aceptado a Dios, porque cualquiera que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Y hay gente que prefiere tener a Dios como enemigo y no al mundo. Porque la Biblia lo dice claramente, y lo estamos leyendo en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera que ame al mundo se convierte o se constituye en enemigo de Dios. Y dice el 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu que mora en vosotros. Y si nosotros buscamos esa palabra mora, viene del latín moravi, que significa establecer, que significa quedarse, que significa permanecer. Y yo te digo algo, hay algo que está permaneciendo en tu vida, hay algo que está constantemente en tu vida, y es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Acuérdate que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Dios no quiere, mire, Dios nos ama